2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola a todos, soy la maestra Gloria Alanoca Rivas. Vamos a ver el día de hoy el tema Formas Elocutivas 3, específicamente lo que es el diálogo y la exposición. Este es un tema del área de comunicación y lenguajes. Este tema es del tercer trimestre y vamos a empezar ahora. Ahora vamos a ver el concepto, la definición de la palabra diálogo, ¿no? Esta palabra deriva del latín diálogos, que significa conversación entre dos o más personas. A su vez también deriva del griego, ¿no? Dialex hepai, que significa discutir, conversar, ¿no? Tenemos nosotros en la definición de la RAE tres definiciones. ¿Qué significa diálogo? Plática entre dos o más personas, ¿no? Que alternativamente van a manifestar sus ideas o afectos. En su segunda definición vamos a tener que es una obra literaria, ¿no? Puede ser en prosa, puede ser en verso, en que se finge una plática o controversia de dos o más personajes. En su tercera definición tenemos que es una discusión o trato en busca de avenencia, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto que nos da el libro, ¿no? Y para ello voy a pedirte que abras su texto en la página 214 y tenemos que es un medio de comunicación propio del lenguaje oral, aunque también aparece con frecuencia en la lengua escrita, por ejemplo, en formas narrativas como la novela, el cuento, en formas expositivas también, e incluso en la poesía, en el teatro y hasta en historietas. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una historieta pequeña de Mafalda y nos dice: contame, mamá, ¿cómo es el lugar donde vamos a veranear? Ah, estupendo, dice, con maravillosos lagos rodeados de montañas, bosques hermosísimos. ¿Y quién hizo todo eso tan lindo? Todo eso tan lindo lo hizo Dios, dices, ¿no? Qué lástima que aquí le dieran la licitación a otros, dice, ¿no? Un poco haciendo también como de forma irónica, ¿no? De cómo es que nosotros también destruimos el planeta, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Lo que es básicamente el diálogo, qué tipo de signos de puntuación va a utilizar, ¿no? En cuanto al diálogo, por ejemplo, escrito, va a utilizar, por ejemplo, los signos de puntuación, el guión largo, por ejemplo, la raya, las comillas y las viñetas. Estos signos nos van a dar a entender que ahí hay una conversación, ¿no? Puede ser entre personajes o tal vez alguna cita, ¿no? También tenemos nosotros, por ejemplo, en el texto tenemos un pequeño extracto, ¿no? De la obra El Principito y vamos a dar lectura a este ejemplo, ¿no? Y dice así: ¿quién eres?, dijo el Principito. Eres muy bonito. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito, pero tras reflexionar añadió: ¿qué significa domesticar? ¿No? No eres de por aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el Principito. ¿Qué quiere decir domesticar?, vuelve a preguntar. Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. ¿Es tan molesto? También crían gallinas, es lo único que les hace interesantes. ¿Buscas gallinas? No, dijo el Principito, busco amigos. ¿Qué quiere decir domesticar?, vuelve a preguntar. Es algo casi olvidadizo, dijo el zorro. Significa crear lazos, ¿no? Ahora vamos a tener, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar nosotros este tipo de diálogo, ¿no? Tenemos en las obras dramáticas, específicamente, por ejemplo, en el teatro, ¿no? El diálogo se va a identificar, por ejemplo, con nombres delante del texto para dialogar, y el monólogo básicamente está sujeto a estas mismas reglas. Como hemos podido observar en el ejemplo, ¿no? Las comillas, los guiones, la raya, ¿no? Nos indica que hay una conversación entre dos o más personajes, ¿no? Por ejemplo, en las obras dramáticas, específicamente en los guiones de teatro, el diálogo básicamente se va a identificar con nombres delante del texto para dialogar, ¿no?
Y en el monólogo va a estar sujeto, por ejemplo, a estas mismas reglas, ¿no? Tiene el nombre del personaje, luego lo que dice el personaje, ¿no? Eso en los guiones. Tenemos otro ejemplo de estos guiones, ¿no? Dice, Carlos, ¿pero qué quiere? ¿Echarme la culpa de todo? Jacinto, ¿cómo no pues? ¿O crees que voy a decir que yo armé todo el jaleo? Carlos, pero es lo justo pues, Jacinto, justo, como justo te va a quedar ahorita la jeta. Aquí manda la ley del más fuerte, del mayor por respeto, ¿no? Podemos observar que adelante del diálogo tenemos el nombre. Obviamente cuando ya se está actuando, nosotros vamos a omitir la lectura del nombre y directo vamos a pasar al diálogo, ¿no? Tenemos aquí la continuación de nuestro guión. Eso sería en el tiempo de la colonia cuando había esclavos. Y Jacinto dice, ¿y que vos acaso no eres esclavo? Además, si yo digo que usted tenía la culpa, entonces usted tenía la culpa y deje de discutir, che. Carlos dice, pero no me puede inculpar de algo que no he cometido. Eso no es democrático. Jacinto dice, ¿democrático? Ya, la democracia solo es mamocracia. El más vivo le mama al más gil y punto. Este pequeño extracto es del autor Juan Barrera. Ahora vamos a ver las características del diálogo. Como hemos podido observar, ¿no? Es un camino de ida y de vuelta. Hay una retroalimentación, ¿no? Porque hay un intercambio de papeles entre el emisor y el receptor. Se va a incluir aquí generalmente dentro de una narración, ¿no? Además va a tener las cualidades, por ejemplo, de sucesión, que es una alternancia de turnos de palabra. Va a haber también una jerarquización. Cada intervención va a depender de la anterior, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que sus funciones predominantes son la fática, la apelativa y la expresiva en los diálogos, ¿no? Y el silencio nos va a dar a conocer que ya es el fin de esta conversación o diálogo, ¿no? Hay una coherencia también porque cada nueva información debe estar conectada, ¿no? Con la anterior. Ahora vamos a ver también, ¿no? Lo que es la exposición. ¿Qué es la exposición? ¿No? El texto expositivo básicamente, ¿no? Va a establecer hechos sin incorporar, ¿no? Opiniones personales. Esta tipología elocutiva va a estar sujeta, ¿no? A verificación por su base en eventos reales o hechos concretados. Por tanto, es de carácter objetivo, ¿no? La exposición también va a emplear, por ejemplo, recursos, va a emplear definiciones, va a emplear comparaciones, ejemplos gráficos, va a emplear imágenes, ¿no? Y se va a identificar bastante en textos, por ejemplo, didácticos, académicos, científicos y periodísticos, ¿no? Tenemos también de la exposición, ¿no? Que pueden ser orales, pueden ser escritos y generalmente va a haber de dos tipos, ¿no? Los que son los divulgativos y los especializados. Los divulgativos, básicamente, se va a referir, por ejemplo, a los libros de texto o a un artículo, puede ser de una revista, puede ser también, por ejemplo, algún periódico incluso, y básicamente va a buscar identificar ideas, novedades, ¿no? O amplios sectores de la sociedad, en sí al público en general. Sin embargo, en textos expositivos o especializados vamos a tener que es un poco más complejo, ¿no? Y básicamente requiere conocimientos previos sobre el tema. Pretende básicamente comunicar nuevos descubrimientos científicos, tal vez nuevas técnicas, ¿no? Puede ser también descubrimientos artísticos y básicamente va a estar destinado, ¿no? A expertos en el campo que trata el texto en sí, ¿no? Recordemos, ¿no? Que el texto expositivo tiene lo que es la estructura básica, lo que es la introducción, lo que es el desarrollo y lo que es la conclusión. En la introducción vamos a tener, ¿no? Que nosotros podemos despertar la motivación, el interés del lector, ¿no? En esta parte de la introducción para que pueda tener interés en el tema. Y básicamente va a tener como un resumen, ¿no? De cómo es o de qué trata básicamente el texto en sí, ¿no?
En el desarrollo, ¿no?, que es la exposición de las características e ideas principales del tema, suelen básicamente constar de varios párrafos en los que se van a encontrar datos y estos van a estar coherentemente, van a estar ordenadas, ¿no? Y en la conclusión, ¿no?, es un breve resumen de las ideas más importantes. No siempre hay conclusión, puede ser esto también opcional, ¿no? Ahora, ¿no?, como te has podido dar cuenta, estas formas elocutivas están presentes en diferentes situaciones de nuestras vidas, ¿no?, en diferentes situaciones de nuestra cotidianidad. Pueden ser estos textos escritos, pueden ser orales, y tienes que recordar también que el texto expositivo siempre va a tener esta estructura que habíamos indicado, ¿no?, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Tal vez, como para hacer tal vez un entremés, nosotros tendríamos que indagar, tal vez, como una tareita chiquita, qué producción literaria, por ejemplo, tiene este autor muy conocido que es ganador de premio Nobel, ¿no?, Gabriel García Márquez. Podríamos indagar como una tarea para nuestra siguiente clase, ¿no? Empezamos con la valoración. Para ello, te voy a pedir que saques tu carpeta y puedas responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de los que hemos podido ver en este tema que estaba dividido en 3 partes, ¿no?, de los que ya hemos estudiado, la descripción, la narración, el diálogo, la exposición, cuál es el que utilizamos más nosotros en nuestra cotidianidad? La respuesta en tu carpeta. La segunda pregunta. ¿Consideras tal vez que las formas elocutivas son mejor aprovechadas por los hablantes durante su comunicación oral? Justifica tu respuesta. Piensa también en la actualidad, ¿no? Si escribir tal vez será una necesidad, es un derecho, una obligación, un privilegio o un castigo tal vez. ¿Por qué? Bien, ahora vamos a hacer una breve reflexión. ¿Nosotros somos productores de texto? ¿Qué piensan? Pues sí, todo el tiempo nosotros, por ejemplo, al dialogar, ¿no?, estamos haciendo textos orales. Elegimos una de las formas elocutivas, ¿no? Y es ahora que te voy a pedir que realices, ¿no?, la producción de un texto, y el tema para trabajar es la mujer exitosa. Una vez concluido el trabajo, vamos a socializar en el aula. Eso sería todo, chicos. Espero que te haya agradado el tema de hoy. No te olvides repasar y revisar tu texto del Ministerio de Educación. Tampoco olvides vacunarte para protegerte contra el COVID-19. Conmigo será en una próxima oportunidad. Nos vemos. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.